Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este acto que la Oficina del Coronista y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tarifa hemos organizado para conmemorar el 50 aniversario de la riada que vivimos y sufrimos los tarifeños el día 13 de enero de 1970. Yo le paso la palabra a Francisco Terán, el concejal de Cultura. Bueno, pues nada, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos amigos de la historia, es un placer veros aquí. Y bueno, estamos aquí en primer lugar felicitaros a todos los que habéis contribuido y bueno, a la Oficina del Cronista y a todos los miembros de Cultura, ¿no? Hacer historia, conocer la historia de nuestro municipio, sin lugar a dudas nos ayuda a conservarlo, a preservarlo para las generaciones venideras, ¿no? Hacer esta exposición en este formato y bueno, anunciar desde aquí que a pesar de que tenía una duración, de esta semana se quitaba debido a la afluencia, a la buena aceptación que está teniendo y que continuamente viene la gente y está en la retina y en la memoria de todos los tarifeños, pues anunciaros ya
que va a permanecer la exposición hasta todo este mes aquí, si no tenéis ningún impedimento, y entonces, bueno, pueden disfrutar los escolares, los chavales, están en horario laboral de la Casa de la Cultura y, bueno, es un documento que se ha querido hacer una exposición, como veis, en un espacio diáfano, con agradecimiento de la gente del pueblo y tratando, son pequeños detalles, pero la hemos puesto un poco a la altura para que sea una exposición para todos los colectivos de diversidad funcional, ¿no? Que no hubiera ningún impedimento en ver esta exposición, que está en la memoria de todos, ¿no? Y como digo, ocurrió, ya los cronistas y los protagonistas hablaréis, pero era momento de celebrar esos 50 años de la Riada, ¿no? De 1970, que está en la retina de muchos. Yo creo que sería el santo grial si tuviéramos un Super 8 o algo, un documento visual, que creo que debe de haber, ¿no? Yo como amante de la cultura creo que debe de haber. Pero es verdad que esta exposición no hubo que lamentar, evidentemente, vidas algunas, pero sí que hubo muchos destrozos, ¿no? Y está en la memoria colectiva. Por lo tanto, creo que ha sido un gran acierto, que es un pistoletazo de salida para los cronistas también. Anunciaros que el lunes que viene le vamos a entregar ya su despacho, para que todo el mundo sepa dónde pueden dirigirse, y que esto era un gesto y un guiño a esa memoria colectiva. Creo que es importante que nosotros los tarifeños estemos orgullosos de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestra historia. Y es verdad que afortunadamente fue a las 10 de la noche y no hubo que lamentar. Si hubiera sido por la mañana, pues estaríamos hablando de una tragedia, a lo mejor. Pero nuevamente Tarifa, el municipio de Tarifa, sacó su verdadero sentimiento. El que tiene grabado a fuego, la solidaridad, ¿no? Parece que la tenemos grabada, de momento se puso el municipio, no queríamos mirar de perfil y todo el mundo ayudó, ¿no? Frente a esta catástrofe. Hubo gente que perdió sus negocios, su vida, todo, y de momento todo el mundo ayudó, ¿no? Desde el kiosco de la Marrurra, el batallón naval, Galería Villanueva, Checa, los otros días salió en nuestra radio Televisión Tarifa. Desde aquí también agradecer a la radio y a la prensa que siempre nos da la cobertura. Y bueno, al final nos dio seña, identidad y esa idiosincrasia que tenemos los tarifeños, ¿no? Por lo tanto, creo que es un acierto. Os doy la bienvenida. Desearos y animaros a que participéis de esta mesa redonda, y simplemente nada, que estamos orgullosos de nuestra historia, que es interesante que la conozcamos, que se haga un esfuerzo por difundirla, y que creo firmemente que conociendo nuestra historia, estando orgullosos de ella, preservarla va a ser mucho mejor para todos, ¿no? Así que nada, os dejo ya. Yo me voy a retirar, me vais a permitir que me levante de la mesa, que sois los verdaderos protagonistas, y daros las gracias nuevamente a los cronistas, a toda la gente que ha colaborado. Y como decía yo antes, creo que se lo he comentado a ti esta tarde, Candelaria, digo, ahora es cuando viene el verdadero proceso de investigación, porque te coge fulanito, menganito por la calle y te dice, yo tengo una foto, otro. Entonces ahí ahora es donde vamos a hacer historia entre todos, y que de eso se trata, ¿no? De que estemos orgullosos de nuestra historia y de celebrar estos actos culturales. Con lo cual, muchas gracias por venir, y ya os dejo con los verdaderos protagonistas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fran Terán, por estas palabras y por el montaje de fotografía que has realizado, que es el que hemos visto al comenzar este acto. Como venimos diciendo insistentemente desde la Oficina del Coronista y desde la Delegación de Cultura, se cumplen ahora 50 años de la riada que asoló Tarifa un martes 13 de enero de 1970. Las intensas lluvias registradas durante todo el mes y especialmente el día 13 de enero dejaron huella en nuestro pueblo. El túnel, taponado por árboles, ramas, piedras, escombros, impidió que el agua del río Angorrilla, el arroyo del Olivar, como todos lo conocemos, vertiera al mar, a la caleta. Se fue embalsando una gran masa de agua en ese túnel, y sobre las 9:30 de la noche reventó
rompiendo el muro de la guardería infantil y saliendo en forma de tromba de agua por el antiguo cauce, o sea, por la calle General Copón, Sancho IV el Bravo, Alcalde Juan Núñez, hasta desembocar en el mar, arrasando también todas las calles adyacentes, no solo esa. Esa tromba arrasó todo lo que se encontraba a su paso: coches, kioscos, camiones, plantas bajas de todos los establecimientos, comercios, sembrando el pánico en todos los tarifeños, especialmente los que vivían en el centro histórico. Muchos hogares quedaron totalmente inhabitables y otros fueron destruidos por la fuerza virulenta de las aguas. La suerte y el valor de los vecinos hicieron posible que no se registraran desgracias personales, pero la tarea de reconstruir Tarifa fue ardua, gravosa. Los vecinos se habían quedado sin nada, sin alimentos, sin ropa, sin muebles. Todo se lo había llevado la tromba de agua. Las pérdidas económicas de los establecimientos fueron cuantiosas. Las calles, las casas, todo estaba lleno de barro. Gracias al trabajo incansable de los vecinos, del ejército, de los operarios del ayuntamiento, se pudo volver poco a poco a la normalidad. Para recordar estos hechos nos encontramos esta tarde aquí en esta mesa redonda. Un hecho tan importante como el que nos ocupa no fue labor sola de un protagonista, sino de muchísimos. Aquí me acompañan 3 de ellos, pero muchos de los que estáis sentados pues podríais haber estado también en esta mesa, pero es imposible encontrar una mesa de estas dimensiones. Por eso vamos a dividir este acto en 2 partes. Va a ser una mesa redonda un poco especial. Por una parte vamos a llevar a cabo esta mesa redonda y posteriormente todas las personas que asisten aquí a esta sala pues tendrán su intervención. Yo ahora os voy a presentar a las personas que me acompañan aquí en la mesa. A mi izquierda, vuestra derecha, José Bernat Rojas presenció de primera mano la gran riada. Vio cómo su negocio y su vivienda quedaron arrasadas por las fuerzas de las aguas. Él puede testimoniar el desastre de la riada desde el punto de vista más comercial de su negocio. Mercedes Montano Reiné tenía solo 11 años en aquel momento. Vivía en la calle San Joaquín. Las horas de angustia que vivió quedarán reflejadas en su testimonio. Ella nos contará lo que supuso la riada en una familia desde el punto de vista de una niña. Y por último, Carlos Manella Guerrero colaboró en el salvamento de una persona y formó parte después de la comisión que se creó para encauzar la ayuda que se recibía. Por tanto, él dará testimonio de cómo se colaboró con los damnificados. Pues con ellos queremos entablar ahora un diálogo para sacar a la luz pública pues todo lo que acontecieron en esos momentos y para que quede en el recuerdo también de las generaciones jóvenes que no lo vivieron y que no se pierda esto. Entonces, para empezar, yo quiero preguntarles pues una pregunta obvia. La primera, ¿dónde estaban ustedes el 13 de enero de 1970 a las 10 de la noche? ¿Qué vivisteis en ese momento? ¿Quién toma la palabra? ¿Quién toma la palabra? Empiezo yo, que era la más chica. Empiezo yo, que era la más chica. Buenas noches a todos los asistentes y a todas las personas que nos van a ver a través de Teletarifa. Como bien ha dicho Yayi, yo voy a relatar mis recuerdos desde los ojos de una niña de 11 años. Yo, como ella ha dicho también, vivía en la calle San Joaquín, conocido por todos como el Rincón de Yesca. Aquel patio era un patio, eran 2 patios grandes con 14 familias. Allí vivíamos 14 familias, mucha la gente que había allí. Aquella noche yo ya estaba dormida. Dormía con mi abuela, que se había quedado viuda. Y una vecina nos llamó desde abajo, desde el patio. Llamó a gritos a mi abuela: Rafaela, Rafaela, levántate. Y nos levantamos asustados y ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Estaba lloviendo mucho, era verdad que llovía. Pero lo que nos decían es que se cae la casa Villanueva. Esas fueron las palabras de la vecina. O sea, era el desconocimiento total de la población porque no sabía lo que ocurría. Nos levantamos rápidamente y me fui donde vivía mi madre, que era justamente a la ventana que daba a la calle. Desde allí yo recuerdo ver el carrito de la basura de un vecino que le decíamos Vallejo, era de conocido Vallejo, José se llamaba, y este hombre tenía el carrito de la basura abajo y vimos cómo el carrito cada vez iba más hacia arriba hasta que se lo llevó el agua. Pero a continuación de eso vimos como mi padre quería entrar en el rincón y no podía entrar, se lo llevó el agua también.
Y aquello fue tremendo, yo no lo recuerdo todavía y me estremezco, la verdad, fue muy duro. Allí estuvimos aguantando un poco hasta que mi padre pudo llegar. Cuando pudo llegar, lo que hizo fue intentar ponernos a salvo. A todos los niños de la casa, pues nos sacaron a todos los vecinos por los tejados. Yo recuerdo que llevaban un impermeable de aquellos azules que traían de Gibraltar y chorrandito, que yo tuve una bronquitis durante meses y meses tosiendo. Por aquellos techos, por las tejas, y mi hermano Jacinto, que venía también justamente detrás mía, metió el pie en una teja y no podía sacar el pie. Y le sacaron el pie y dejaron la bota, claro. Entonces nos fuimos a coger en la calle San Francisco, en casa del sevillano, de la gente de Álvarez. Allí nos acogieron y después de allí nos llevaron al Congo. En el Congo nos acogieron como 40. Éramos 40 personas las que nos fuimos al Congo aquella noche a dormir. Yo recuerdo que yo fui a una casa que la mujer le decía Lula del Lápiz. No sé ni cómo se llama, no me acuerdo. Todavía vive. Está en Barcelona. Pero allí nos acogieron, allí, y íbamos chorreanditos. Aquello fue tremendo. Aquel día yo veía desde mi ventana, lo que veía era la cantidad de agua y era el camión. Yo vi pasar un camión que era como un barquito de estos de papel que pasa, era así pasaban. Recuerdo los jamones, que eran jamones, sí, era un camión de jamones, y los jamones, y luego las telas de Villanueva, las cosas de Villanueva corrían por aquello como era un río, y el kiosco lo recuerdo perfectamente. Aquello fue tremendo y sobre todo era el pánico, porque no sabíamos lo que pasaba. Es que nadie sabía si era un maremoto, tampoco entonces ni había información. Nos tenemos que poner en la vida de hace 50 años, donde no habían teléfonos, donde las casas eran muy viejas. Yo estaba dormida, pero en mi casa teníamos un montón de palanganas, porque se llovía el techo y era cloc, 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 cloc. Toda la noche era... Entonces el pánico que teníamos era que se cayera la casa, porque allí no había manera. Allí se podía caer el techo perfectamente. Y no podíamos salir tampoco, porque estaba todo lleno de agua, todo el patio, toda la calle aquella, todo lleno de agua. Aquello es mi recuerdo de aquella noche, 13 de enero a las 10 de la noche. Fue terrible. Creo que todos, desde luego, los que vivimos en ese momento, pues, y los que están aquí en la sala, tendrán recuerdos similares, sobre todo los que vivían en el centro de Tarifa. Pepe, tú además de tu vivienda, como Mercedes, pues también... Yo recuerdo que estábamos allí, estaba mi padre allí carpinteando, que a él le gustaba hacer sus cositas de madera y eso, y llovía muchísimo. Bueno, pues claro, tanto llovía, que nos asomamos a la calle a ver qué pasaba, porque era ya demasiado lo que llovía. Bueno, pues cuando nos pusimos allí en la puerta a ver cómo llovía, tal, cada vez el agua más para arriba, hasta que ya en un momento veíamos que ya entraba el agua. Bueno, pues vamos a cerrar, mi madre, mi padre y yo, vamos a cerrar, y no dio tiempo, cerramos inmediatamente. Se oyó un ruido espantoso que nos dio tiempo a ver de que la pared de Morilla rompió como especie de una ola, así, esa imagen la tengo impresa en la mente, de que hizo ¡bum! Y el ruido tremendo y todo fue inmediato, y de tener el agua aquí, el agua realmente, pero aquí en el cuello. Bueno, pues entonces ya cogimos, nos fuimos, vámonos para arriba, vamos por arriba, vámonos. Nosotros vivíamos entonces abajo, donde está ahora el hostal, era nuestra casa y el obrador y todo, bueno, y la pastelería que estaba en el mismo sitio donde está ahora. Bueno, pues ya yéndonos vimos cómo se volcaba el mostrador, cómo se volcaban los muebles, cómo se caía la televisión, cómo se caía el frigorífico, aquello fue dramático. Y con la misma, pues nos fuimos huyendo hacia el piso de arriba, que entonces en aquel tiempo tenía allí Villanueva un almacén un taller de carpintería, que trabajaba el padre de Juanito y de Pepe Muñoz, era el carpintero, y bueno, y tenía allí su taller y tal para Villanueva. Bueno, pues entonces la puerta estaba muy endeble, total que mi padre la empujó, eso estaba prácticamente abierto, y allí vimos como cada vez subía más el agua, Vi de pasar el camión que me dice, que acaba de nombrar Mercedes, de Crismona, y bueno, aquello era... Esa marca, ¿no? Claro, eso parece lo estoy viendo, ¿no? Yo igual. Y pasó como si fuera un barquito, eso era un barquito.
yo ni pensaba que, porque el coche nuestro lo teníamos allí en la puerta, que era un 4L, nuevo, tenía un mes, y ni siquiera pensamos en que el coche se lo había llevado también el agua. O sea, estábamos viendo que iba el camión flotando y pensaba yo que el coche estaba allí, que va, el coche iba hasta allí ni iba hasta allí. Cuando ya el agua empezó a... Bueno, subimos arriba y aquello fue unos momentos de pánico porque el agua no bajaba y cada vez más alta, cada vez más alta, cada vez más alta, que llegó hasta hasta la puerta, el límite de la puerta. Nosotros teníamos lo que la llamábamos antes una muestra que era un letrero de pastelería, ¿eh? Y entonces mi padre decía, digo, que ha llegado el agua a la muestra, que ha llegado el agua a la muestra, ¿eh? Y entonces, bueno, ya vimos que llegó, allí fue, gracias a Dios, el final, y entonces ya poquito a poco fue bajando, 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 y ya, bueno, pues ya empezamos a respirar, pero ya pensamos en irnos a la azotea. O sea, de hecho subimos a la azotea en un momento dado, pero pasa que ya vimos que bajaba, entonces nos bajamos a la planta de medio, vamos, a la primera planta, y allí ya vimos que bajaba. Bueno, pues cuando ya bajó, entonces fue el drama. Aquello era increíble, ni todos los roperos tumbados, todo lleno de barro. Bueno, la luz no se fue, cosa milagrosa también de que no nos quedásemos electrocutados, porque claro, con el agua que es eso, y los enchufes que estaban todos a nivel normal, y más las instalaciones de entonces que no eran las instalaciones. Pero bueno, el caso es que aquí estoy. No nos electrocutamos, gracias a Dios. Bueno, pues entonces cuando ya vimos todo caído, todo eso, inmediatamente ya lo primero que hicimos, bueno, vimos que el coche no estaba, nos fuimos mi padre y yo para abajo, ya vimos el coche estaba en la plazoleta de Álvarez, allí amontonado, allí como si fuera una chatarra, un coche blanco, nuevo, precioso, y bueno, aquello era un drama, ¿no? Mi padre y yo los dos allí llorando bueno, increíble. Y bueno, y atontados de ver que no teníamos ni trabajo, ni casa, ni dinero, ni nada, porque bueno, aquellos tiempos eran tiempos muy difíciles. Bueno, pues a todo esto ya inmediatamente la primera persona que vino a traernos, que eso no se me olvidará nunca y lo he comentado yo, no sé si con Pedro Jesús Rodríguez Oliva, que en paz descanse, si lo comentaba, con Toli no lo he comentado nunca ese detalle, aunque yo no lo sé. La primera persona que nos trajo inmediatamente caldo, café, yo no sé ni lo que era, fueron ellos, detrás fueron más familia y más gente, que ellos fue increíble, ¿no? Bueno, pues ya hacemos, que no hacemos, ya empezaron a venir nuestras familias, empezaron a venir, y nos tuvimos un mes sin poder trabajar, sin poder vivir allí en nuestra casa. Estuvimos viviendo en la Barriada del Sol, en casa de mi tío Manolo, el hermano de mi madre, y allí nos acogieron porque entonces nosotros no teníamos nada, lo que era, y la casa incluso no era ni nuestra en aquel tiempo. Y allí estuvimos hasta que poquito a poco fuimos restaurando la casa y el obrador y todo, y allí pues... Porque el negocio quedó completamente arrasado, ¿no? Todo estaba en la planta baja. Aquello era un drama, aquello era para nada, Candelaria, no teníamos, bueno, y yo recuerdo que yo estaba mojado entero, y yo no recuerdo de cómo podía yo andar por la calle mojado como estaba, porque bueno, mojado y embarrado, o sea que yo tenía que ir hecho un cromo, ¿no? Pero bueno, yo no recuerdo todos los que cómo iba, ni yo recuerdo después. Yo lo único que sé es que cuando llegué a casa de mi tía Juana, me quité la ropa y la lavamos, y yo me pondría, imagino, ya eso no lo recuerdo, pero seguramente ropa de mis primos, y con eso dormí. Claro. Y ya al día siguiente la misma ropa que tenía el día antes, la lavaba, la lavaría mi madre y me la puse otra vez. Y eso fue, bueno, increíble. Increíble. Carlos, tú viviste unas circunstancias muy dramáticas porque viste como un compañero tuyo, pues la corriente se la llevaba. ¿Estabas tú en la...? Estábamos nosotros, porque en aquel tiempo, después del Vaticano II, vinieron aquí unos
curas, que eran los curas coadjutores, y vinieron el padre Arana, que luego fue presidente de la Junta del Puerto, Jesús Casado Benito también, y Juan Cejudo, que luego se salió de cura y estuvo en los astilleros de Cádiz. Y entonces reunieron a un montón de jóvenes, por ejemplo estaba Manuel Valencia también, y eso, que formaron en el liceo tarifeño, en la parte de arriba del casino, donde Pepe Bernal era un maravilloso jugador de ping-pong, era un campeón. Y resulta que siempre nos reuníamos, después de las reuniones que teníamos en el liceo, pues nos reuníamos en la casa del cura. En la casa del cura, que era el padre Troya, era el principal de la iglesia entonces. Y claro, empezó aquello a llover y vimos que se iba a formar la grande. Nos asomábamos por las ventanas y veíamos que iba una pequeña riada, que luego fue cuando explotó el puente, cuando sacó toda la mierda que había allí, de ramas y de lo que hubiera. Pues entonces vimos a Pereíta, porque le decíamos Pereíta, a Curro Perea Moya, que también era dueño de una tienda que tenía abajo con su madre, mucho más abajo de la calzada, enfrente del hospital, entonces hospital. Y vimos cómo iba arrastrando el culo o sea, lo arrastraba el agua y veíamos cómo iba, porque él se había ido de nosotros, de allí, de la reunión con el padre Troya y con los curas, se había ido a recoger su coche, porque él era representante de chacinas y de cosas de esas, y resulta que fue por el coche, pero no pudo cogerlo. Alguna gente dicen que sí, que se había metido, que se abrió la puerta, que no la abrió, pero yo la imagen que tengo de él es arrastrando el culo con su gabardina puesta, arrastrando el culo por toda la calzada, por delante de lo de Rufo, por delante de lo de la confitería de Pepe y delante de nosotros allí de Troya, delante del bar central. Inmediatamente, no sé cómo nos salió, porque yo ya de eso no me acuerdo, porque estábamos todo el mundo muy nerviosos, pues nos agarramos a era un arbolito de los que había allí en la puerta del padre Troya, y entre 3 o 4 nos hicimos una cadena humana y cogimos, que yo no me acuerdo quién lo cogió, yo no me acuerdo si fui yo o si fue otro, eso no me acuerdo. Lo que sí sé es que lo cogimos, lo sacamos y lo metimos dentro y le dimos café. Y me parece que también estaba, al haberlo nombrado Pepe, a Pedro Jesús Rodríguez Oliva. Estaba allí también con nosotros, porque era del grupo nuestro. Hay una polémica entre si Curro Perea estaba dentro del coche o no. Él fue por el coche. O sea, en aquella época, desde luego, había la calzada, entre la calzada y la calle General Copón, que también se podía aparcar entonces, vamos. Habría a lo mejor 6 o 7 coches y el camión, es lo que había, porque entonces no había, claro. Sí, hace 50 años nadie tenía. Y claro, el problema de Curro era coger el coche, que se pudo meter o no se pudo meter. Cuando él vio que a lo mejor el coche se movió, pues se salió corriendo y entonces fue cuando venía arrastrando. Pero la imagen mía es de que iba arrastrando el culo, sentado así, iba arrastrando. Mira, otra pregunta que te iba a hacer. Había una reja en la casa donde vivían los sacerdotes, había una reja que el padre Troya cuenta que la arrancaron ellos. ¿Quién estaba en la otra parte? No estabais vosotros, ¿no? La otra parte lo que había era el hogar del camarada. Que pero allí había personas también. Es posible que hubiera. Pues, no saben. No lo sé. Era exactamente. Lo que es el cuartito
que está al lado de la óptica. Bueno, la barbería de Rondón estaba por un lado, más bien por delante. La barbería de Rondón es lo que es ahora donde venden las hamburguesas, hombre. Eso era la barbería de Rondón. Al lado estaba un despachito que era donde estaba Alba, que recuerdo perfectamente el despachito pintado en azul con la foto de José Antonio arriba y Alba se sentaba allí, y luego en el otro lado, bueno, tenía el despacho allí, en el otro lado por lo que había era un salón de juego y de distracción, vamos, un casino, que llamaban el hogar del camarada. El hogar del camarada. Bueno, Círculo Doctrinal José Antonio. Círculo Doctrinal José Antonio, correcto, eso era el nombre. Yo sabía que pero vamos, que siempre le llamábamos todo el hogar. Aquello se llamaba el hogar, y era lo que había allí. Vale. Vamos a seguir otra pregunta que os quería comentar. Aunque venimos hablando de que la riada se produjo por la intensa lluvia, las condiciones climatológicas tan adversas que había, y además porque se taponó el túnel y el agua ahí embalsada reventó todo, a pesar de eso, ¿conocéis otras causas que pudieran provocar esta tromba de agua? ¿Pensáis que hubo algo? Hay personas que dudan si el túnel tenía tela metálica, unos piensan que sí y otros que no. ¿Tenéis alguna opinión sobre esto? Decían que el túnel tenía una reja, que la ponía la Marina porque, claro, se metían los críos. Además, Manolo Leaño, el otro día estuvimos hablando de ese tema, se metían para entrar, para cazar pajarillos, murciélagos, se metían también por meterse por allí, por cosas de crío, ¿no? Y entonces dicen que la Marina pues, puso una reja allí para que no entraran los críos, una cosa muy normal, porque claro, aquello era una instalación militar. Exactamente. Entonces, claro, claro, aquello indiscutiblemente fue lo que taponó el túnel, eso es evidente, ¿no? Pero claro, ¿por qué lo tapó? Y no sé, porque nadie pensó que eso podía pasar, Candelaria, es lo que yo pienso. Yo no le echo la culpa, ni nadie creo que le eche la culpa de que allí hubiera mala fe, ni mucho menos, sino que aquello fue una cosa accidental que nadie pensó, claro, como nadie se dio cuenta tampoco de que se estaba haciendo ese pantano, porque lo que se hizo allí fue un pantano. Y entonces cuando ya las paredes de la guardería, el muro de la guardería, no resistió, fue cuando ya pegó el taponazo. O sea, eso está clarísimo. Pero claro, si aquello no se llega a romper, bueno, pues el agua hubiera empezado a rebosar, la calzada se hubiera puesto a lo mejor a medio metro de altura. Antes la calzada también, nada más que llovía 2 gotas y enseguida se ponía de lado a lado, que no se veían las aceras. Eso era muy normal, porque claro, hay que tener en cuenta que también en aquellos años todavía no existía la barriada de Jesús Nazareno, la Cuesta del Retiro estaba todavía sin asfaltar, era nada más que recuerdo la cuesta perfectamente, donde estaba allí la clase, o sea, la escuela de don José el Gordo, y abajo vivía Pedro Jesús, que hemos mencionado antes, y su familia, con Pepe que trabajaba en Casa Peresquero, como salíamos a decir. Y entonces, claro, indiscutiblemente no había un sitio por donde se perdiera agua como pasa ahora. Ahora, claro, ahora ya, aparte de que desde entonces no ha vuelto a llover más tan intensamente como llovía, afortunadamente, porque yo cuando vivíamos en la calzada, yo cada vez que llovía me descomponía, vamos, es que yo oía de llover nada más y yo no podía dormir ni podía, yo estaba obsesionado con mis padres y eso, porque es que aquello fue muy fuerte, ¿no? Y claro, lo que iba diciendo, como la calzada se ponía siempre un poquito más alta, tampoco al principio nos llamó la atención. Ahora ya después, cuando se formó esa cantidad de agua tan esa, no sabíamos si era el mar, si era aquello. En esos momentos, en media hora que estuvimos, que eso duró unos 25 o 30 minutos, nadie sabía lo que era. Hay muchas personas que me comentan que pensaban que era un maremoto en ese momento, porque no sabían el origen de lo que era. Además,
el ruido era Sí, sí. tremendo, o sea, aquello era una cosa mala. Vamos a ver, Carlos, te quiero preguntar a ti en principio, una vez que pasó todo el día 13, este dramático suceso, después vino la labor de restablecer tarifas y de ayudar a tantos damnificados. ¿Qué ayuda económica se recibió y cómo se encauzó esa ayuda? Porque tengo entendido que se estableció una comisión que lideraba, digamos, el padre Troya, y entre ellos estaba José María Checa y estabas tú en esa comisión. Yo no estaba en esa comisión por decir, de las dádivas que daban la gente, no. Sino que yo estuve en una comisión nombrado a unos cuantos jóvenes de los que habíamos también allí en lo del liceo, una comisión que nombró el ayuntamiento, en el cual era teniente alcalde Enrique Martínez Enrique Martínez González eran los apellidos. Y este hombre, de la forma que canalizaran las ayudas, yo quisiera destacar, porque vinieron montones de unas bombonas de butano que eran muy características y que no se habían visto por aquí. Eran unas bombonas de butano iguales que las azules que hay ahora, pequeñas, pero eran mucho más bajas y de color butano. Y se repartieron, vinieron aproximadamente unas 100, se repartieron aquí, en la Casa de la Cultura, se repartieron esas bombonas. Y venían montones de gente, recogían, aquí había varios cuartos, que no estaba, la disposición no era igual que ahora, y mandaron también muchísimos colchones, que yo me parece, los colchones venían de Chiclana, porque en Chiclana había habido, al poco tiempo de eso, había habido también una riada bastante grande, y yo, la gente de Chiclana, pues incluso mandaban de todo, mantas a montones y montones de cosas, y venía de Chiclana, yo no sé por qué, o sería que los almacenes estaban allí o lo que fuera. Y lo más característico que quiero resaltar es que la suerte que teníamos en Tarifa, porque fue una suerte tremenda, de que hubiera tantísimos marinos, tantísimos soldados, porque es que inmediatamente se limpió todo. O sea, al día siguiente estaban todos los soldados, que es la primera foto que se ve, los soldados, los marinos, los artilleros, y fue una cantidad de gente tan tremenda con los camiones, que cogían con los camiones, se retiraban los enseres, y eso fue una cosa rápida. Y otra de las cosas que quiero destacar también es que la pelea que tenían todos los comerciantes, la pelea con el alcalde Juan Antonio Núñez Manso, de que quería que fuera esto zona catastrófica, que no se recibían ayuda, que tenía que moverse mucho más, y yo no sé lo que ya después eso se nombró. Era mi padre que llevaba el negocio y tampoco me acuerdo. Ahora sí me acuerdo eso, la insistencia. Sí, pero se logró nombrar a Tarifa. El seguro del coche, precisamente, si no llega, estuvo un tiempo parado, porque si no lo llegan a declarar zona catastrófica, no lo arreglan. Sí. No lo cubría. Pero hubo un momento en que se declaró zona catastrófica, seguro. Con lo cual, todos los comercios que tenían su seguro pues fueron indemnizados, evidentemente. Yo no tenía seguro. Pero no tenía seguro, nos dieron una pequeña ayuda del ayuntamiento, de lo que cogieron del pueblo, eso sí lo recuerdo. Porque creo que al principio, o sea, antes de que llegara la ayuda oficial del Estado, lo primero que hubo fue una suscripción popular. Sí, fue una suscripción popular. Sí. Se abrió una cuenta en el Banesto, en el Banco Hispano. Y de las entidades, incluso los soldados, el Regimiento Álava 22, entre todos los oficiales, suboficiales, etcétera, pues hacían y recogían dinero y lo entregaban.
Fuera en la antesala, digamos, donde tenemos la exposición de fotografía, hay también unas fotocopias plastificadas de la prensa, de algunos periódicos, y en alguno de ellos podéis ver la relación de personas y la cantidad que aportaban. Fue la primera medida de urgencia. Muchos anónimos y otros no, vienen nombre y apellido, o sea que lo pueden ver ustedes ahí, la primera ayuda que recibió el pueblo, creo que fue esta, ¿no? Sí. Se recibió bastante dinero. Yo ya es que no me acuerdo. También nos dieron muebles. Ah, sí, también. Nos dieron muebles, nos dieron unas mesas buenísimas, que las mesas eran con las patas de hierro. Bueno, teníamos una mesa de esas y después la he tenido yo muchos años en el obrador. Yo le quité la tapa de chapa que tenía y le puse una tapa de mármol. Y en esa tapa, bueno, esa mesa he hecho yo hoja, lo que no hay los escritos. Bueno, y luego también nos dieron unos muebles castellanos, que por cierto todavía en la casa de Leo del Campo está el mueble todavía, o sea que muebles preciosos. Y unas sillas de Enea, también muy bonitas, que nos dieron 4 sillas, nos dieron el mueble, es cosas que yo recuerdo así, la mesa. Camas no recuerdo yo que nos dieran, ¿no? Estarían bien las camas. Colchones, sí. Colchones tampoco recuerdo sí, yo sí. si nos dieron o no. Probablemente nos dieran colchones porque aquello desde luego no servía para nada. Y eso, yo te digo que recuerdo toda esa historia. Bueno, ¿tú qué vas? No, yo, al hilo de todo esto que están hablando, me vienen los recuerdos a la mente. Yo de muchas cosas de las que cuenta, de la comisión, si hubo ayuda, eso no, yo no sé. Con 11 años yo esas cosas no estaba entonces al tanto de eso. Pero sí que quiero mencionar aquí algo importante. Nos fuimos al Congo a dormir toda la gente del patio, bueno, los niños sobre todo, a los mayores, a los abuelos, que había muchos abuelos. Estaba Cobito, la madre de Cobito, Alfonso, Luis Quijano, bueno, un montón de gente mayor. A esta gente lo sacó la Guardia Civil y los llevaron acogida a otro sitio. Pero recuerdo que mi padre nos dejó en el Congo y con mi tío Manolo Montano, los dos, se fueron con el padre Troya, por cierto, y me imagino que con más hombres. Aquello, la solidaridad, ¿verdad? Que en Tarifa un 10. Fue increíble. Y fueron al asilo y sacaron a todos los abuelos, pusieron a salvo a los abuelos. Luego se fueron a la iglesia. Cuando mi padre me contaba que cuando abrieron la puerta de la iglesia era otra riada, porque lo que había acumulado la iglesia, la abría aquello explotó. Y aquello fue espantoso. El día después, a mí no se me olvida mis botas de agua blanca, yo tenía mi impermeable azul. Yo cuando bajamos del Congo aquella mañana, aquello era espantoso, era dantesco. Yo recuerdo con mis botitas de agua blanca que se me quedaban clavadas en el lodo. Yo no podía sacar pie de aquello, no se me olvida. Mi tío Diego Reine vivía justamente frente al central y cuando mi tío no podía bajar a socorrernos, claro, aquella noche. Pero al día siguiente, ya te digo, era espantoso cuando vi la tienda de Villanueva todo destrozado, Pablo Manso. Y luego tantísimos particulares, porque aquí hemos nombrado a muchos comercios, pero los particulares que perdieron todo y que estaban solos, que algunos tuvieron suerte de ser acogidos por familia, por vecinos, otros quizás no tuvieron tanta suerte. Yo sí quiero mencionar también aquí a este hombre que tú has dicho antes, que era el teniente alcalde. Enrique Martínez. Enrique Martínez acogió en su casa familias. Yo recuerdo Gaspar Ledesma, que ya hace unos cuantos años que ha muerto, su mujer y su hijo. Ellos estuvieron acogidos en la casa de esta familia bastante tiempo. Y aquello es de agradecer. Fueron muchas las familias que acogieron a familias. Los comerciantes, cierto, se quedaron sin nada, pero es que los pobres que tenían una casita y se quedaron sin nada también era triste, ¿eh? Recuerdo cuando el ejército trajo luego los barracones, unos barracones metálicos, que pusieron uno a la altura de donde están las casitas de papel. Allí pusieron una fila de barracones. Y luego otro, donde vive Paqui Meléndez, en aquella zona donde hay un parquecito ahora, allí pusieron también viviendas. Y allí estuvieron bastantes años aquellas viviendas con la gente que se quedaron sin nada. Y estos muebles, los recuerdo yo que a Gaspar Ledesma después los tenía. Yo recuerdo de ver a Gaspar Ledesma a la casa con aquellos muebles. Entonces, para mí, un 10 a la solidaridad de Tarifa. Y aquello fue, de verdad, no ocurrió nada porque la hora fue ideal. Si aquello hubiera sido por la mañana, yo estaba en el Colegio del Retiro. Mis primas estaban en la guardería, o sea, aquello de niños hubiéramos muerto todos, porque aquello reventó por allí. Y luego el centro, pues la gente que hubiera estado en los bares, los comercios, en sus casas, se los hubiera llevado. Entonces tenemos que dar gracias, de verdad, gracias de que aquello fuera aquella hora, que no ocurriera nada
que Tarifa se quedó a cero, pero luego supo remontar. Es verdad, Tarifa se quedó a cero, el centro de Tarifa se murió. Pero luego, bueno, ayudas y mucha voluntad de la gente, mucha solidaridad, y Tarifa remontó. Pero es verdad que yo estoy aquí, de verdad que me estremezco de aquella noche tan espantosa, y el día siguiente yo parece que estoy viendo las postales de Palomazo llenas de fango. De aquello de los ojos, los lápices, todas las ropas. Y cuando fuimos al rinconcillo, que fuimos a la playa, todos los coches amontonados en la playa. El coche de García, el dueño del cine, apareció en la Alameda, delante de allí de la explanada delante del Bardonda. Bueno, el Bardonda, que era Bardonda, allí al lado de Humón. Y bueno, la máquina de escribir mía, una máquina chiquitita, una pluma 22, esa apareció en los diques. En los diques que supieron que era mía porque tenía dentro papel timbrado de la pastelería, que entonces, bueno, que se usaba, entonces no había ni ordenador ni nada. Si había que hacer una carta a una fábrica o una casa, de lo que fuera, era la... Y entonces estaba, la máquina yo la tenía porque había estado por la tarde, porque entonces no sé si, bueno, a los que sean ya más mayores se pueden acordar, pero vamos, poco hay que aquí que se acuerde de cómo estaba la pastelería antes, ¿no? Antes la pastelería no estaba como está ahora tan grande, sino lo que era, mirándolo como está actualmente, la puerta de aquel lado, la puerta que estaba pegada más a la antigua, digamos, pues eso era un cuartito, ¿eh? Y entonces había una persiana grande, que muchos se acordarán, que mi abuela se ponía allí, mi madre y todo, a mirar por el balconcito y que se remangaba, todas esas anécdotas antiguas, ¿no? Bueno, pues yo estaba detrás de ese balconcito, tenía yo puesto una mesita y es donde yo me ponía, claro, con la claridad del día y más los días así de lluvia y entonces estaba allí haciendo cosas y, claro, la riada después, al vaciar, pues se llevó todo lo que arrastraba y lo que podía salir, lo que no se quedaba atascado, y en la máquina mía apareció... Y es que aquella noche fue tan dantesco, tan rápido todo, que cuando nos fuimos, todos los que abandonamos nuestros domicilios, no nos llevamos nada. Es que ni había tiempo ni pensábamos en eso. Si es que no había nada el pensamiento era en ponerse a salvo. O sea que nadie pensó en recoger algo de su casa, no daba tiempo, es que no daba tiempo, bueno, no era momento. Ahí yo tengo dos anécdotas. Una de ellas fue que en uno de los cajones el otro día se lo estaba contando aquí a Fran, me parece que era, o a tu hermano. Tenía, bueno, el cajón, cuando sacaba el cajón de la mesilla de noche, aquello parecía una caja de bombones en el sentido de que tú quitabas una cosa y se quedaba el molde del barro. ¿No? Y entonces en los cajones tenía yo una máquina de fotografía de las que había entonces, una Neraspol, me acuerdo que corriente, una máquina de estas baratas. Y al día siguiente, no sé si es que vino por aquí o no sé si ese señor, no sé qué es lo que hacía por aquí, la cuestión es que luego me enteré yo quién era. Vio que en uno de los cajones tenía yo la máquina mía de hacer fotos y era el dueño de la tómbola del cubo, de los maños del cubo, no sé cómo se llamaba entonces, pero después cambiado de nombre me parece. Y me trajo una máquina de fotos, que yo fue, bueno, emocionalmente, porque, pero claro, ni la máquina sí, recuperé la máquina, ni recuperé fotos, ni recuperé los libros míos de todo, bueno, para tirarlo todo. Cuando arreglamos la pastelería, la primera vez que la arreglamos, cuando la pusimos ya más moderna, al quitar los muebles de la pastelería, detrás de las estanterías, estaban las tongas de barro allí aplastados y oliendo a aquello a agrio, ¿eh? Pero todos recordaréis cómo luego Pablo Mazo, Rufo, Villanueva vendieron cosas que limpiaron y vendían cosas muy baratas que estaban llenas de fango, pero las limpiaron. Yo recuerdo de comprar cosas baratas, me acuerdo como niña, pero yo recuerdo que se vendían y vendían cosas a muy buen precio que ellos habían limpiado y bueno, y también le sacaron un poco de dinero. Ellos sí tenían seguro, tenían... También los archivos parroquiales se quedaron en muy mal estado gracias a Chan Rondón, que con toda la paciencia fue quitando barro. No me he acordado, si no me hubiera traído yo unos cuantos libros llenos de barro como recuerdo, para que lo hubiese, y yo los tengo los libros llenos de barro. Claro, hay cosas que no se pueden limpiar, que están ya...
Tendríamos muchas preguntas y muchas cosas más que hablar. Lo que pasa es que el tiempo apremia. Yo tengo aquí más preguntas para haceros y que quisiera saber, pero hay muchas personas que quieren hablar. ¿Pensáis que podemos dejar esto así? Pues claro. Pero quedan muchos temas por decir, quedan muchos temas por hablar. Pero bueno, yo como conclusión de esta pequeña mesa redonda, pues los puntos que puedo resaltar son los recuerdos dramáticos de todos los que vivieron en el centro de Tarifa ese día 13 de enero de 1970, la solidaridad tan enorme que se vivió luego en el pueblo de Tarifa y la ayuda económica que también vino de la auxilio social, de la Delegación de Auxilio Social, de colchones, somier, en principio, y luego toda la ayuda que vino. Bueno, pues entonces empezamos ahora con la segunda parte de esta mesa redonda, en la que vosotros vais a dar testimonio de vuestras vivencias. Nada mejor para empezar este apartado que contar con el testimonio de un hombre que vivió intensamente las riadas del 13 de enero y que se volcó de lleno en la tarea de reconstrucción de Tarifa y de la ayuda a los damnificados. Hablo de Antonio Troya Magallanes, el padre Troya, párroco de la iglesia de San Mateo entonces en el año 1970. Hoy el padre Troya tiene 92 años. Vive en una residencia de ancianos en Puerto Real. Su avanzada edad le impide estar aquí con nosotros, pero gracias al esfuerzo de Pepe Muñoz Ruiz, de María Ángeles Pérez y de José Joaquín Muñoz Pérez, nuestro improvisado reportero, han hecho posible que Telepuerto Real haya estado en esta residencia y que podamos ver este valioso documento gráfico. Hola, buenas noches. Nos encontramos en la residencia de ancianos Joaquina de Vedruna de Puerto Real. Hoy vamos a tener el placer de hacerle unas preguntas a Antonio Troya Magallanes, padre Troya. Él fue párroco de la iglesia San Mateo de Tarifa y arcipreste de Tarifa durante los años desde 1966 a 1970. Precisamente el 13 de enero de 1970 y al hilo de la mesa redonda que estamos desarrollando en el día de hoy, se produjo la riada, la famosa riada en la población de Tarifa. Esa riada la vivió de cerca y la siguió por circunstancias de las cuales él era párroco de la iglesia de San Mateo de Tarifa. Nuestro invitado a esta mesa redonda, aunque sea de forma audiovisual, el padre Troya. Le vamos a hacer una serie de preguntas, pero yo creo que la primera pregunta, la imprescindible, es saber dónde estuvo usted, padre, esa noche del 13 de enero de 1970 y cómo vivió ese momento. Yo aquella noche acababa de llegar de Cádiz. Estaba comentando con el coadjutor Jesús Casado y con un periodista que frecuentaba mucho la parroquia la incidencia del viaje, sobre todo que el obispo me había dicho que pensaba cambiarme de Tarifa. Escuchamos mucha lluvia, salimos al balcón, vimos todos los coches que iban nadando por la riada, bajamos al patio, no sé cómo, eso lo sabe Dios solo, entre los tres arrancamos una verja de hierro, una reja de hierro, que era una especie de ventana, porque al lado había un sitio donde estaba mucha gente y había sido atacado por la agua y no podían salir. Y salieron por allí, por el patio de la parroquia. Salimos fuera y vimos a Curro Perea que se lo llevaba la corriente. Intentamos unirnos con las manos para poder llegar hasta él y aguantarlo, pero no fue posible porque la corriente iba mucho más rápida que nosotros. Después aquello pasó porque la corriente duró muy poco tiempo, porque Tarifa tiene mucho desagüe hacia el mar. Ya entramos en la iglesia, había llegado el agua hasta 2 metros en toda la iglesia. Los libros que estaban en el archivo, libros se habían bautizado, porque estaba todo chorreando. Después lo tuvimos que ir sacando a poner al sol para poquito a poco y poquito a poco así que fueron secando.
Y ya después de esto yo fui al ayuntamiento, le dije al alcalde que si él no tenía gente para ayudar a nosotros si teníamos, me dio todos los poderes y todas las ayudas pasaron por la parroquia. Nosotros montamos en un colegio una especie de asilo de ayuda con los jóvenes de la parroquia y pues fueron por las casas, ayudaron a cambiar los muebles que habían hecho, y le entregamos todas las ayudas que vinieron. Estuvimos todo el tiempo en función de la gente que estaba afectada por la riada. Y bueno, aquellos jóvenes trabajaron muy bien, con mucha ilusión y con mucha fuerza, y hicimos todo lo que pudimos por hacer aquello lo menos difícil posible, porque aquello fue una cosa tremenda. Allí hice todas las casas que estaban en la calzada fueron inundadas de agua, todo se destruyó. Y después pues, hubo un gran trabajo que hacer. ¿Recibió dinero la iglesia? El dinero lo recibía el ayuntamiento, pero el alcalde nos lo daba todo a nosotros, para que lo distribuyéramos. O sea que fuimos nosotros que distribuimos todo. Lo del dinero llegó más tarde, al principio fue una ayuda más inmediata. Muy bien. ¿Y qué supuso para Tarifa esa riada? Usted que vivió los días posteriores, ¿cómo vivió Tarifa ese acontecimiento? Bueno, yo lo que más me acuerdo fue de que hicimos una misa de acción de gracias y la iglesia se llenó de gente. Yo, para que la gente pudiera participar de la Eucaristía, pues di la absolución general al principio de la misa para que todo el mundo pudiera comulgar. Tenía puesto un copón lleno de formas, llegó el coadjutor tarde. Y digo, ¿qué pasa con tanta forma? Digo, quita las que hubiera, quitó bastante. Y cuando llegó a la comunión nos faltó. Yo, que le había previsto, dejé el vino en el cáliz y mandé para traer formas sin consagrar, y con la forma sin consagrar mojada en el vino terminé de dar la comunión a toda la gente que había para que pudiera participar todo. Y más cosas, no sé, hubo muchas cosas, pero yo tampoco hacía el detalle y me acuerdo de muchas. El dolor que teníamos por lo de Perea, que había seguido, que después ya nos enteramos que había podido agarrarse y que estaba fuera en la parte alta de Tarifa con vida y estaba bien. Al visitar las casas veíamos cosas tremendas, porque parecía que Dios había estado allí y había estado cuidando de la gente. La verdad es que no murió nadie, y por eso esa misa de acción de gracia, porque no había muy dinero, llegó a tanta gente a la iglesia. Después ya, pues, lo normal, de ir buscando maneras de arreglar y ya está. No sé yo, así más detalles más concretos de que esto no sé. 50 años después de la riada, ¿con qué es lo que se quedaría? ¿Cómo vivió, cómo recuerda o qué anécdota tiene? ¿Qué es lo que más resaltaría de aquel día y de lo siguiente? Bueno, yo que a lo más ya lo he resaltado, el que salvamos a la gente que estaba en el casino de al lado, arrancando una reja, que yo no sé cómo fue, que entre los tres, porque no éramos más que tres. Yo, el conductor y una persona de la feligresía. Y después lo de Perea, que nos hizo sufrir mucho aquella noche, muchísimo, porque pensábamos que se la había llevado riada al mar, hasta que no pudimos enterarnos de que no, que estaba en la parte fuera de Tarifa, la parte nueva, y que se había salvado. Entonces ya respiramos. Vamos a darle un aplauso, ¿no? Que ya está. Bueno, pues después de este testimonio de Antonio Troya,
queremos que ustedes... ¿Se oye? Es que el que se oye es este de aquí. Ese es para la tele, pero este se oye poco. Perdona, hijo. Decía que después de este testimonio de Antonio Troya, que con tanto cariño recuerda a él todos estos acontecimientos de Tarifa, pues vamos a dar paso a los testimonios que todos vosotros podéis darnos sobre aquella noche que vivimos en Tarifa. Hubo casos verdaderamente dramáticos, que fue un milagro que no ocurriera ninguna desgracia. Por ejemplo, el de Manuel Fernández Guardia, que no sé si ha venido. No ha venido, ¿no? Manuel Fernández Guardia, os lo cuento así por encima, era empleado en la farmacia de José María Checa, estaba esperando el cambio de guardia porque Checa era el que lo tenía que relevar cuando le vino la tromba de agua, entonces fue aquello patético, tuvo que salir por una trampilla que había en el techo. Decía que luego que tenía las manos destrozadas de haber estado abriendo ese paso diminuto, digamos, para poder salir, ¿eh? A mí después me contaban que cuando volvió al día siguiente y veía aquello, él decía que era imposible que hubiera salido por aquel sitio, ¿eh? También el caso de Joaquín Muñoz Balongo, que estaba en la relojería. Joaquín Román ha venido, tampoco no ha venido, ¿no? Porque él lo podía contar mejor. Joaquín Román estaba Joaquín Muñoz Balongo estaba en la relojería. Pasaba por allí Fermín Franco, ya fallecido, y su señora. En esta tromba de agua se metieron dentro y la suerte de ellos fue que cerraron la puerta de hierro, pero la fuerza del agua la bombó y entraba mucha agua, desde luego. Fijaros, Fermín Franco, por lo visto, con una plancha, hizo un boquete en la parte opuesta a la puerta para poder escaparse por ahí, porque allí veían que se ahogaban. Entonces hizo un boquete, pasó por allí Fermín Franco con todo lo alto que era, y cuando pasó vio que allí había muchísima más agua que dentro del taller, con lo cual se subieron al mostrador y bueno, fueron unos momentos muy dramáticos los que estas personas vivieron y que nos hubieran gustado que ellos directamente nos lo hubieran contado. Pero bueno, vamos a ver. Ginés Mora Llorca se ha desplazado hoy desde Sevilla, así que te agradecemos enormemente tu presencia aquí. Él vivió en la calzada esos dramáticos momentos que estamos rememorando. A ver, esperamos que nos cuente tu testimonio. Hola, buenas noches. Vamos a ver. Nosotros éramos un grupo de amigos que estábamos en el liceo, arriba del liceo. Entonces, como bien sabéis, ya si los más mayores, allí jugábamos al ajedrez, jugábamos al ping-pong, algunas partidillas de cartas y teníamos una televisión. Aquella noche, ese grupo de amigos vimos que iban a echar una película del oeste, de estas buenas, de las que nos gustan, de John Wayne y demás. Y lo que hicimos fue, dijimos, bueno, pues para verla aquí, como está la noche tan mala, nos vamos a nuestras casas y así. Y hicimos lo siguiente. Salimos del liceo, nos refugiamos en la casa de Pepe Bernal. De allí nos fuimos a la casa de la Gestoría Luz, al portal aquel de la Gestoría Luz. De allí nos vinimos a Villanueva, a Trujillo, y ahí permanecimos un ratillo. Terminamos justamente las 5 personas aquí. Aunque ahora mismo está echado esta foto está de por la mañana, pero por la noche no estaba la verja esta. Esto estaba abierto y terminamos ahí los 5. Ahí vimos cómo seguro. pasaba el coche de tu padre. El carrillo de la abuela se lo llevó la corriente y pegó un chispazo el cable donde estaba enganchado, grandísimo, pegó como una especie de explosión allí. Vimos como Manolo, el agua le abría la puerta de la farmacia y Manolo corriendo hacia adentro. El coche de Pablo Manzo, que lo tenía en la puerta, como el agua lo levantaba y prácticamente lo empotraba contra Galería Villanueva. Nosotros permanecimos ahí aproximadamente unos 20 o 25 minutos y vimos también cómo el coche, claro, yo no voy a dudar de lo que digan los demás,
pero a mí me daba la sensación de que dentro del coche iba Perea, el 4x4 que tenía. El 4x4 que tenía Perea, y nos llamó la atención porque dijimos, adiós, Pereita, dijimos el coche, y claro, teníamos 16 años y estábamos ahí, y estábamos prácticamente pues riéndonos de todo. Pero ahora os voy a contar ya cuando ya se nos acabó la risa. Vimos de pasar, ya te digo, a Manolo, coche, el coche del padre de él, que fue el primero, que esto empezó, que nosotros no nos quisimos mojar porque el agua iba por la cerita así nada más, pero estábamos allí de cachondeo con el agua y tal y cual, y por no pasarnos al otro lado, aguantamos el tirón, y entonces fue cuando ya empezó a venir más agua, y ya el agua por aquí. Ya el agua por aquí, y entonces ya cajas de cerveza, cajas de Coca-Cola, los coches y tal y cual. De repente fue cuando aquello pegó ya la grande, y entonces ya el agua ya era por las cinturas, todo el agua por la cintura. Nosotros aguantamos ahí, ya te digo, prácticamente de cachondeo, sin ver, teníamos 16 años y no nos dábamos cuenta de la gravedad de la situación. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? En esta columna se atravesó un coche aquí, y entonces el agua que venía con tanta violencia se recortaba y entraba por ahí, y ya en vez de tener el agua por aquí, ya la teníamos por aquí. Había un grupo de personas en la calle de la Luz que nos decían, llevaban ya un rato repitiéndonos, chiquillos, meterse para dentro de la zapatería, chiquillos, meterse, pero claro, nos daba miedo, la zapatería, vamos a hacer. Bueno, pues ya definitivamente, claro, ya el agua por aquí, pues dijimos, pues vamos para adentro, esperaros, vamos a quitar, iba a quitar una barra que tenía allí la zapatería para partir el cristal, y Pepe Ortiz, el cojo Ortiz, que trabajaba en Cavillanueva luego, que trabajó en Cavillanueva, le metió un puñetazo al cristal y se abrió toda la muñeca. Mira, cuando nosotros le vimos a Pepe Ortiz la sangre allí como pudimos, se lo amarramos y todos para adentro. Pues bien, estuvimos allí buscando un sitio un sitio alto, y nos encontramos una especie de escalera de caracol que subía a la planta de arriba. Entonces llegamos a la planta de arriba y vimos unos balcones allí. Lo abrimos como pudimos, nos descolgamos por esos balcones para abajo y caímos y fuimos a parar donde está la sacristía, el negocio este de la sacristía, la calle, ¿cómo era? San Donato de aquella calle. Pues allí. Y nos llamaron un grupo de personas de la COE que estaban desalojando a unas personas que habían allí en aquel rincón. Por lo visto eran guardias civiles y alguien más que vivía. Yo recuerdo que me dijeron, venid para acá, ayudarnos, que vamos a coger a estas personas que están aquí, que mira cómo están y tal y cual. Y entonces nos acercamos los 5 para allá. Yo recuerdo que me dieron una niña chica de unos 4 años por ahí, esperamos ahí un poquito que todas las personas salieron, los mayores y demás, y hicimos una cadena y fuimos pegados así por la pared hasta por la calle, ¿cómo se llama esto? La calle Menéndez de Arango, donde estaba la panadería de Miguelito Corrales. Todo aquello pegado para arriba hasta llegar arriba a la ranita. Y una vez que estábamos en la parte aquella de la ranita, pues ya, claro, ya los familiares cogieron a los críos y demás, nos fuimos al cuerpo de guardia, bajamos por el castillo hacia el cuerpo de guardia, y allí ya vimos ya que el agua había bajado considerablemente. Y entonces lo que hicimos fue eso, que nos dimos cuenta de cómo nos habíamos, por nuestras tonterías, cómo nos habíamos jugado la vida ahí. Porque digo, es que el agua nos llegó aquí. Porque mientras tanto no, el agua por aquí, pues casi todos sabíamos nadar y todos teníamos, tú sabes, es la poca cabeza de una persona de 16 años. Así fue eso. Pues muchas gracias, Inés. Y las personas que estaban conmigo era el que os he dicho, Pepe Ortiz, estaba José el Cateto, que esa era la persona más mayor, porque esa persona, nosotros teníamos 16 y él tenía 26. Que había un hermano de San el Hueco que han muerto también, junto con Pepe, con José el Cateto. Había un sobrino de Joselito Follones, que lleva 45 años en Barcelona por ahí, Diego Díaz se llama, Diego Díaz Andrade se llama. Y estaba Paco el Campero,
Paco el campero que le decíamos, que su padre vendía cupones y que luego se fueron ellos con su hermano Alfonso y la hermana se fueron a vivir por ahí fuera. Pues esta gente fueron los que, o sea, nosotros fuimos los que vivimos esa situación ahí, que yo te digo, ahí lo presenciamos prácticamente todo. Como anécdota, Manolo, empezamos a reírnos de él porque dijimos adiós Manolo, porque la puerta de la farmacia por esta parte de aquí hizo pum y Manolo corriendo hacia adentro, hacia la farmacia. Ya luego nos enteramos de que no había pasado nada y que todo había quedado en ese no susto. Pues nada, muchas gracias Inés, un aplauso. Carmen Sevilla Cortés, por su madre. Cortés vivía entonces en la calle Legionarios Ríos Moya, ya tenía 2 hijos y va ella a contarnos también sus vivencias del 13 de enero. Pues nada, pues tuvimos que subir arriba a lo de María Sanisa. Carmen, que tú te no puedes dormir ahí. Y cogí yo a María y yo cogimos a los dos, abriendo pelo y nos fuimos para arriba. Cuando María nos bajó a hacer la puerta, ya la puerta era una casa que no se podía entrar. Y ya tuvimos que quedar ahí en María. Pero en la calle Sancho IV el Bravo también tenías tú alguna... Era también... Nadie podía ayudar a mí ni yo a él. Las dos nos quedamos sin para tenernos que ir por ahí. Y en la calle Sancho IV el Bravo estaba, pero ¿estaba algún hermano con ella? Estabas tú, ¿verdad? Exacto. Si podéis contar algo que también me lo habéis dicho. Mi hermano y yo que nos vinimos a decir, porque estaba un poco dividida, es muy largo de contar, pero vamos, lo voy a resumir. Aquí vivía mi abuela, mi hermana Carmen, Juan y Antonio. Y en Algeciras, mi madre, mi hermano Lillo, ya trabajamos Lillo allí. En Algeciras antiguamente, cuando empezaba a llover, se tiraban 2 y 3 meses, no exagero. La casa no reunía buenas condiciones aquella. Y nos vinimos aquella tarde, mi madre, mi hermano Lillo, y a las 7:30 con el coche de la hora, como se decía antiguamente. Llegamos aquí a Tarifa y no paraba de llover. Y las 9, y las 10, y a las menos más que fueron la hora, fue estupenda la verdad. Mi hermano Antonio, a nosotros nos entraba agua ya de refilón en la casa. Me acuerdo perfectamente, sin ánimo de que nadie se moleste, estaba Fernando Villanueva y Mario, y le decían a mi hermano Antonio, Sevilla, ¿qué? Se anda agüita para afuera, ¿no? Se anda agüita para afuera. En plan de cuata, ¿no? Y el caso fue que luego ya, cuando vino lo gordo, también entró ahí bastante. Mi hermano quería aguantar a la puerta. Mi abuela estaba en la cama, en el dormitorio. Mi madre, mi hermano Antonio, mi cuñado en medio y mi hermano Lillo. Y yo le di a mi hermano Antonio. Y él estaba intentando parar la puerta. Y cada vez la tromba era mayor. Digo, déjala que no podemos. Y efectivamente, entró una tromba de agua ya tremenda. Nos dio tiempo a sacar a mi abuela. Bajó Juan Piñero, que vive arriba. Bajó porque la quería como si fuera su abuela también. Bajó Juan Piñero y entre mi hermano Antonio Juan y yo la subimos arriba. Después nada más que nos dio tiempo a salvar el televisor, porque lo demás ya inservible. La solería del suelo, toda levantada. Todos los muebles destrozados. Precisamente ahí afuera hay una foto donde se ve, bueno, se ve la puerta nada más. Y esto fue tremendo. Es más, me acuerdo que hay ahí una farola pegado a la farmacia de Checa y ahí se quedó un coche empotrado. Con un señor dentro. Claro, no pierde la pena. No pierde la pena. Este hombre no podía ni abrir la puerta ni salir, lógicamente, porque el agua era que fueron 2 metros de altura, de pronto. Y entonces ya cuando aquello ya fue bajando, este hombre ya pudo abrir la puerta. Nosotros cuando nos llevamos a mi abuela para ir para casa Juan Piñero, que tiene unos cuantos escalones, lo conoceréis algunos, el agua cada vez más para arriba. ¿Verdad, Luis? Sí. Creíamos que el agua iba a llegar arriba a la casa de Juan Piñero. Fue de verdad, entonces, tremendo. He oído que... O sea, que salimos de Guatemala, nos vinimos a Argentina por la... Salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeo, que valga un poco de... He oído que el coche de Juan Guzmán quedó empotrado en donde tú dices, encima de donde estaba la administración de lotería. Pues entonces fue Juan Guzmán. Creo que él me ha comentado que... Pues sí, seguro. Pero dentro iba alguien, ¿no? Salió por cierto, porque no salimos aquí todavía. Pues yo a Juan le preguntaba un muchas gracias, Nosotros, desde el balcón de la chica de Juan Piñero, veíamos pasar esos coches y esos camiones que eran juguetes. Era tremendo esto. Y no lo ve uno, te lo cuentan y no te lo crees, de verdad. Te lo cuentan y no te lo crees. Un camión enorme de grande, de lado a lado por toda la avenida hacia abajo. Un coche, otro coche. Era tremendo. ¿Y
destrozando todo lo que se encontraba en el barco, la marquesina del central. El camión con la visera del central. La suerte fue que fue una hora buena, pero era a las 10 de la noche, te llegas a las 12 a la 1, pues hubiera habido víctimas seguro. Sí. Casi seguro. Espérate, que quiere mi hermano añadir. No, simplemente yo recuerdo también como esta de mi madre, como había vivido, parece, no sé si se recordáis, mi madre cuando vio entrar ese ímpetu de agua, tal y cual, y Dios mío, aquí viene ya la ría, porque a ella anteriormente había ido otra vez. No tan importante como esa, pero por lo visto. Carmen Urrea tenía tan solo 5 años. Carmen. Pero los momentos que vivió se quedaron grabados en su mente. Sí, perfectamente, vamos. Me acuerdo que ayer. Nosotros vivíamos en la calle Sancho Cuarto del Bravo, justo al lado de donde está ahora la oficina de recaudación. Y esa noche vivía con mis abuelos, mi tía, que también tenía 22 años en aquel entonces, que está aquí a mi lado, también lo puede contar, y mi tío Manolo, que fue el que nos salvó la vida, digamos. Yo estaba con mi abuela, la casa era una casa con 3 plantas y nosotros vivíamos en el bajo. La puerta de la casa, al lado había un balconcito y yo estaba con mi abuela porque estaba todo el día lloviendo. Y mi abuela no paraba de recoger agua porque era un balcón de madera y ya le estaba entrando el agua de tanta lluvia. Y llegó un momento que mi abuelo entró, que estaba con mi tío Manolo, que fue el que se dio cuenta, que estaba él en la puerta de la calle viendo que se tenía que ir, ¿no? Y ya veía cómo venían ramas y el agua que estaba ya un poco marrón, y fue el que avisó a mi abuelo, y mi abuela y yo, que estábamos en el balcón, vimos también cómo entraba ya el agua un poquito marrón. Y recuerdo perfectamente que dijo mi abuelo: Lola, coge el dinero, pues ya ves tú, el poquillo dinero que tendría, no coge, que nos vamos para arriba, que viene, que esto se va a inundar. Y yo, al escuchar eso, cogí, que habían pasado justo los reyes, que me quedé sin juguete, vamos, cogí una muñeca, me acuerdo Pablita perfectamente, y nos fuimos los 5 para arriba, para el piso de arriba, y justo cuando salimos de la puerta de la casa, en la puerta de la calle, de lo que es la casa, vimos entrar el agua a remolinos, marrón, llevaba ramas, llevaba de todo, y nosotros, corre para arriba esa escalera, y nos daba en los talones casi el agua esa de barro. Y acorreamos la puerta de los vecinos, nos abrieron y desde allí ya escuchamos aquel rato, cómo caían los muebles, cómo se escuchaban de romper cristales, platos, de todo lo que había allí en la casa. Y desde el balcón vimos el famoso camión que todo el mundo vio y los coches como pasaban flotando perfectamente. Y nos pudimos entrar en la casa 22 días y la casa estaba, pues, vamos, todo destrozadito. Igual que lo perdimos todo. Mi padre entonces era autónomo porque trabajaba con mis hermanos de carpintería y claro, mientras que ellos ayudaban a mi casa a poder limpiar y a un pozo que había en el patio, pues nosotros no teníamos ni para comer, porque mi padre no trabajaba, no podía hacer nada para el pueblo. Tuvimos que ir a casa de mi suegra a dormir a 2 y mi hermano Antonio acogió a mis padres. Y lo perdimos todo, nosotros lo perdimos todo. Y es una situación muy mala que estoy pasando porque me acuerdo mucho de mi madre que pasó mucho. Gracias. Nosotros aquella noche nos tuvimos que ir a dormir a casa de mi Isabel Donda Cárdenas vivía en la calle Cervantes. Su vivienda muy afectada por la riada. ¿Te pasan el micrófono, por favor? Está aquí, Isabel. Al lado de Valeriano está. Buenas noches. Pues yo vivía en la calle Cervantes, número 3, y la verdad estábamos todos en casa porque como llovía tanto, yo estaba sacando el carnet de conducir, pero en la gestoría no. Pero aquella noche no fui porque como llovía tanto, pues nos quedamos en la casa. Y sentimos correr gente, como estaba el hospital cerca y cuando había un accidente o algo, la gente salía corriendo por ahí, pues abrimos la puerta a ver qué pasaba. Y en ese momento decían, es una riada.
yo, claro, que empezó a entrar ya agua en la casa. Yo me fui a un dormitorio para poner, yo lo que quería poner las cosas del suelo en alto. Ponerla en alto, en ese momento se me cerró la puerta. Mi hermano que hizo, que dejó la puerta de la calle ya abierta para abrirme la puerta y ya empezó a entrar agua. Y nos fuimos por una habitación que teníamos interior, saltamos a un patio. Mi madre, yo me acuerdo que lo primero que hizo fue coger al perro y primero quitar al perro de medio. Y después, cuando saltamos al patio, subimos a una azotea y nos acogieron en casa de Santa la Modista, que allí ya pasamos la noche, vamos todos chorreando, nos dieron ropa para cambiarnos y eso, pero también pasó que nos cogió la casa, nosotros perdimos la casa entera, todos, muebles, todo, porque las camas en mi casa se cruzaban, el aparador tumbado, los armarios volcados, vamos, era todo, como se quedó la puerta abierta, pues entró agua. La parte de abajo teníamos en la misma que de Cervantes un caserón, que ahí tenía mi padre almacenada las garrafas de vino, botellas, ahí entró también y todo eso salió para abajo. Y luego nosotros, claro, estábamos en la casa de ellos, pero llamamos por teléfono a lo de mi padre y no lo cogían el teléfono. Mi padre le entraban los paquetes de Pablo Manso por una puerta y le salían por la de la gaveta. Las garrafas, las sillas, las mesas, todas en los diques. Todo se lo llevó. Y él agarraba a una reja porque se lo llevaba el agua. Y eso no lo contó después porque nosotros no estábamos. Y él sin saber que nos había cogido a nosotros también en la casa. Ya la verdad que la gente se portaba muy bien porque nos ofrecieron casa, pero mi tío Benito vino a por nosotras y ya nos fuimos a casa, estuvimos 3 meses viviendo allí con mis tíos, mi hermana en casa de mi tía Aurora y mis padres en casa de mi tía Pepe, nos repartimos porque ya salimos aquella noche y ya no pudimos entrar más en la casa, porque el suelo estaba todo levantado y todo, vamos, que la casa ya era imposible vivir allí, además sin muebles ni nada. Ya tuvimos que montar después la casa entera. Gracias a Dios no nos pasó nada. Pero fue y yo estuve sin dar clases, yo daba clases entonces en el colegio de las monjas. También estuve un tiempo porque como el colegio también le cogió a las monjas, pues tuvimos por lo menos un mes y pico sin abrir el colegio. Y esto es, vamos, la experiencia. Yo lo que sí sé es que al día siguiente en mi casa fueron la Marina, que fue la que empezó a tirar muebles a la calle, y yo quería salvar los colchones, me decían, pero ¿cómo va a secar un colchón de frente? Entonces eran los colchones de frente de muebles. Y las ropas debajo del paño de la mesa camilla, esto eran braguitas de plástico de la casa de Villanueva, de cintas de encaje, de tapacostura que entonces había. Y yo después se lo llevé a Villanueva, jersey, y me decía, Rodríguez, tú eres tonta. Venía a regatearme, te rebajara 1 metro y vino a traer las piezas. De seca también había en mi casa vitaminas, pastillas, vamos, de todo. Y luego lo mismo que salió entró. Muchas gracias, Isabel, por esta información. Juan José Blanco Morales, desde la calle Carabina, como él dice, vio al Cristo el Cristo del barrio Moral con el agua al cuello. Buenas noches. Pues nada, calle Carabina número 5 y teníamos unos tíos que vivían Padre Félix. El Padre Félix venía y llegaron a mi casa por la frente de los cuartos y nada, y había mucho ruido de piedras moviéndose. Y bueno, vamos a pagar a mi abuela delante arriba. Cuando llegamos todos por abajo al Cristo, se me fue a echar la basura. ¿Dónde va, Pepe? ¿Dónde va? Para arriba, está todo negado. Llegaba, vamos, que no se podía, vamos, llegaba el agua al Cristo, vamos. Y aquello lo tuvimos que quedar allí, vamos, con mis hermanos, y
me la pasado otro día. Por aquello, vamos, espectacular lo que es el sitio. Y el otro día, pues ya ves, el otro día estaba todo, que llegamos a la iglesia, todos vamos para arriba, y la verdad que fue lo que fue, porque llegué hace de mañana, era formada de Dios. Pues muchas gracias, José. María Canas, ¿quieres comentar algo? Mira, la noche de la guía estaba yo en la caleta cogiendo calcetines para mis hijos, para la guardería. Y al rato grande de mis dos niños, él tenía un mes y tenía 13 días en la cuna y otro con 10 o 11 meses. Y estaba yo allí con una vela cosiendo calcetines para ellos, lo que se hacía antiguamente, coser calcetines, de vendar sábanas, en fin. Y al rato grande de llover tanto me siento, María. Digo, ¿quién es? Dice, soy yo, José, no te asustes, María. Y ahora mismo no sé para qué si me estaba pasando algo en el agua. Y yo con todo, mi mano José y mi mano Juan, mira los dos. Y entraron para adentro todito empapados, le di una toalla para que se secara y ella se tranquilizó de que yo estaba aquí, allí cruzando el agua horroroso. Y mi marido estaba se vino para abajo y dice, voy a ir al pueblo a ver el agua que está cayendo demasiado. Se fue a la casa de los padres, que tienen la casita allí en la calle Parda, hacía las 5 esquinas de allí en mi casa. Y le llegaban el agua aquí. Y le dio tiempo más que de coger una virgen de la luz y se fueron a la pensión de Eusebio. ¿Sabe cuál era Eusebio? ¿Cuál era? La de Valle Fuera. Y ya está, y lo llevó y allí se quedó, y ya está. Y yo allí, gracias María, con él aquí en el campo. Manolo Manzanero también tenía, sí, claro. Buenas noches. Yo lo que quería decir que lo que me queda un poco sorprendido esta noche no de pelea. Yo, este hombre por lo que se ve estuvo en el agua varias veces, porque yo lo que viví no fue eso. Yo estaba con un grupo de amigos en el bar central, justamente un poco más para abajo de la farmacia de Vicente, como se decía, y vimos que ese hombre bajaba por la calle hacia abajo queriendo coger el coche. Se fue hacia el agua, se rebaló, se puso con las manos hacia atrás, se lo llevaba, y un guardia civil con el mando de un paraguas lo sacó por aquí y lo sacó hacia afuera. Eso lo viví yo, vamos, tenía 16 años y me acuerdo perfectamente. No sé, me imagino que se le podrá a él que vive todavía y que diga la versión que se haga la versión, o ese hombre estuvo varias veces. Manolo, ¿y el coche ya se lo había llevado la corriente? El coche lo vio pasar él, entonces él quiso pasar el kiosco de la abuela, y ahí fue cuando se cayó y puso las manos hacia atrás. Me imagino que salía varias veces, porque es lo que yo viví. Y también puedo decir lo que le ocurrió a mi padre en el barco de Noache, que lo tenía frente al castillo, que ahora tiene la tienda de italiano eso, y entonces se quedó adentro con 2 clientes. La fuerza del agua cerró la puerta y entraba el agua por las ventanas. En principio empezaron a ahogar y se creía que era, bueno, ya bajará, pero eso es lo que va, eso iba cada vez subiendo más, y entonces se subieron en lo alto del mostrador los 3, que por cierto uno vive todavía, uno de los clientes, y vio cómo se iba por las ventanas el dinero del día que había hecho, la cerveza, todo, lo perdió todo. Y se quedaron en lo alto del mostrador y el agua le llegaron a las rodillas. Ya estaban que se ahogaban, hasta uno de los clientes que ha fallecido, llorando y rezando, y Manolo, que nos ahogamos, y el otro cliente decía, no, aquí los 3 lo que nos pase, pero nosotros no nos vamos. Uno de ellos que vive es el que le dicen el Bo, que vive en la calle San José. Pues ese hombre lo puede contar todavía porque así ocurrió. Hasta que ya fue bajando el agua y ya lo perdieron todo totalmente, mi padre, todo. Allí lo único que había era cosas de Chanel electricista. Entró por la puerta con villa, cable, todo. Pero él lo perdió todo. Y es lo único que puedo contar de eso, pero lo demás ya lo de todo y lo de pelea, es increíble. Sobre Perea, acordaros que le pusieron Moisés a Perea.
pelea le cuente la de anécdota que estamos viviendo esta tarde, lo que estamos nombrando a Pérez. Me ha olvidado decir una cosa, que a nosotros nos entraba al agua por dos sitios. El cuarto grado por la calle Constantino, el primer patio, pasando la farmacia seca, era en la casa nuestra. Entonces entraba el agua por allí por los dos lados. Y de medicamentos y de cosas de tabaco de Pablo Manso, el patio inundado. Y el agua subía por todas las escaleras. Me he olvidado decirla. Por dos sitios no entraba el agua. Bueno, yo aquí me relaciono que la última persona que tengo es Juan Huesca, que tenía entonces 32 años, disponía de vaca en los terrenos de la base de la Marina y también tenía algo que contar. Conocí en poco tiempo porque se está alargando ya demasiado esta mesa. Lo que hubo, que fue una cosa que resulta que tuvo 3 meses lloviendo, y resulta que tantos días lloviendo y hubo muchas peleas que la conocí. Pero resulta que por la parte de arriba, donde está aquello, se bajó los 3 eucaliptos, de tanto llover la noche del agua, se bajaron los 3 eucaliptos que cogió el río abajo. Y entonces penetró en los túneles, al puente, en el túnel, que por cierto salió en la cañada de aquí de la caleta. Que yo vi los eucaliptos, salió que sí, se los llevó, porque aquello se conoce. Además, usted tuvo un día por allí por la Marina y le dije, no sé si usted recordará, mira, de aquí salieron los 3 eucaliptos. Allí está todavía, y fue la tierra, se vino, y por eso fue la brillante. ¿Tú te acuerdas si la Marina había puesto una reja en el...? No había reja. Yo estuve un día antes allí y había una balsa de agua más alta que yo, y allí no había. Se dice que hubo una... No, resulta que fue el eucalipto. Que por eso yo he cortado toda la vida del eucalipto para que no haya problema. Rafael Triviño vivía en la costa, en Guadalmesino también, aunque allí no llegó lo que era la tromba de agua que pasaba por el centro de Tarifa, pero sí que sabemos que en el campo hubo muchísimos desperfectos con tanta lluvia. Bueno, sí, mira, que tenías 11 años cuando más o menos, y entonces me acuerdo que esto fue sobre las 10:30 de la noche, y aquello fue un cambio de viento para mí, ¿no? Que no era el levante y pasó a poniente. Y entonces el aire se quitó y se formó una tormenta por la zona esta, de aquí hacia Guadalmesín, que no tengo Algeciras, pero en Algeciras no se puso nada. Y entonces, pues no debía nada en Algeciras. Esto es... Aquella tarde. Pero bueno, no sé, la noticia entonces no pasaría, cuando nosotros enteramos que el Tarifa pasó, hemos pasado 2 días, entonces no era así. Total que era por las 10, estaba mi hermano mayor leyendo por allí, mi padre acostado y el río Guadalmesín, cuando lleva agua, pero no va desbordado, por la noche forman un ruido las piedras, ¿no? Los golpes de las piedras, de la que lleva. Y ya cuando no da golpe, es que el río ya se está desbordando. Entonces mi padre decía a mi hermano mayor, chiquillo, escucho te voy mucho y el río ya te lo escucho. Y mi hermano mayor no hace caso. Total, la segunda vez le dijo otra vez, chiquillo, mira a ver el río, a ver lo que pasa. Total, encendió la luz, que ya teníamos una luz eléctrica. Por cierto, tenemos una bombilla en el patio de 100 vatios potente y claro, va para la puerta. Y dice mi hermano, no, si el río está aquí ya. Ya el río está aquí ya, ahí me cogió la puerta, todo ya lo he cogido, ¿no? Y entonces ya que eso, la luz se fue. Se llevó los postes de la puerta, todo aquello. Entonces mi padre lo levantó y fuimos a un pueblo ahí militar, porque nosotros temíamos que hubiera un escurrimiento de tierra y nos metieran en el río. Porque entonces en aquellos tiempos había un poco arbolea y había mucho escurrimiento de tierra, como decimos arrumbadero, como decíamos nosotros por allí, ¿no? Y como lo que dicen por aquí, entonces llevaba casi 2 meses lloviendo, la tierra estaba muy harta agua y le teníamos eso mucho. Total, entonces ya nos fuimos por de noche escuro, sin luz ni nada, y la tormenta se fue yendo, y quedó los relámpagos nada más. Y cuando vino el relámpago se ve toda aquella cañada, todo
un silencio muy grande y bajando el ruido del agua y los árboles rompiéndose de mucho golpe, no en el río, ¿no? Lo que rompieran los árboles y todo. Ahí no quedó árboles ninguno, ni caña, ni nada, quedó cuadro así, se fue todo. Pasa, no pasa nada. El único defecto que fue, mi padre se le quitó los postes de la luz y los dieron de donativo 15.000 pesetas, que en el tiempo fue mucho para nosotros, por la ayuda que dieron. Y la verdad es que no pasó nada, porque entonces la gente respiraba mucho el agua. Entonces hacían casas cerca de los arroyos, y entonces allí para adelante no pasó nada. Pues nada, muchas gracias. Bueno, vamos ya con el fuera de tiempo, pero a Carlos Toledo también quiere comentar algo. Yo quería dejarlo para el final. Vale. Como fue una especie de tragedia, que siempre se ha dicho que no hay mal que por bien no venga. En este caso, días después de ocurrir la tragedia, pues una señora del pueblo, velando por el futuro de sus hijos, pasaba de la plaza hacia la calle Humar Bueno, pero donde estaba el Caballo Blanco, un bar, ¿no?, que frente a la que era el Caja Horno, pues allí había una peluquería de caballeros y una vivienda de dos bajos, ¿no? Allí vio esta señora un cartel que se alquila. Esta señora pensó que tenía hijos que le tenía que dar un futuro. Uno lo tenía en Catrujillo de dependiente y el otro tenía 19 años para irse de militar, de voluntario. Mi hermano Rafael, mi hermano Antonio. En aquel entonces Teresa consigue reunir un poquito de dinero y coloca a sus dos hijos en lo que ella después fue Mercedes Toledo, que gracias a Dios nos fue muy bien, gracias a la Real. Gracias. Claro, yo también que estoy viendo a Patrón y me acuerdo de tu padre estaba en Sevilla, ¿verdad? Veo a Milagro también era vecina de allí de la calle, ¿verdad, Milagro? Sí. Y no sé alguien más que se me vaya, pero recuerdo a muchísima gente que de aquella época. Yo no estaba en Tarifa aquella noche. No estaba. Yo venía en el tren desde Madrid y no pude vivir todo eso. Vivieron mis padres, por supuesto, mi casa también. Claro. Estuvo la parte de abajo totalmente destruida, pero yo no tengo anécdotas para decir porque aquella noche venía yo en el tren y vine ya por la mañana. Yo llegué aquí por la mañana y ya estaba todo empantanado, estaba todo hecho polvo, pero no. ¿Tú, Juan Antonio? Tu padre te habrá contado cosas, ¿no?, del día siguiente. La limpieza de cómo está todo está perdido con la zapatería y las telas y la panadería. Mi hermano perdió aquí el negocio, la barbería. Claro, la barbería sí. Estaba ahí, esto lo perdió todo. Que estaba, la barbería estaba... A la de la casa nuestra. Sí. En fin, tantas y tantas familias que ya muchas no están, pero que... ¿Alguien quiere preguntar? Pedro Domínguez no ha venido, ¿no? No. Es que, como decía Mercedes, Pedro Domínguez me contaba, primero me contaba que las piezas de tela llegaron a Barbate, o sea que navegaron bastante, y después me contaba que los Villanueva, cuando pasó la tía, cogieron las piezas de tela que encontraron en la playa, contrataron a 5 mujeres en una casita que había, donde está la barriada de donde estaban los hoteles gordos por encima para arriba, un chalecillo que tenía. Ahí pusieron las 5 mujeres a lavar la pieza de tela y a plancharla y eso, y después lo que dice Mercedes, la vendieron como pudieron. Juan Pérez, eso. ¿Quería comentar algo? Buenas noches. Estaban ustedes contando todas las anécdotas que han pasado aquí en el pueblo, pero yo, aquella noche trágica, estaba en la posta. Estaba en la segunda posta del puesto antiguo de los Lances. Me metí en una choza de junco que la construían los antiguos carabineros. En el puesto de los Lances había una que le llamaban Humero, otra que estaba en la desembocadura del río Vega y otra estaba en los Pozuelos. A mí me tocó en la segunda posta. Nos metimos en la choza, mi compañero Cristóbal González, que era de Casa Bermeja. Nos metimos en la choza a las 5 de la tarde. Ya estaba lloviendo, pero bastante. Hasta las 1:30 de la madrugada no llego al Cabo Velo, al antiguo cuartel de la Guardia Civil, que estaba aproximadamente donde está el Campo Fútbol.
Y entonces a la 1:30, nosotros un chispazo, como nosotros decíamos con la linterna, pero ajeno totalmente, los dos, la pareja metidos dentro de la choza, sin saber lo que había pasado en Tarifa, ni saber nada de lo que había ocurrido. Nosotros sabíamos que cuando salimos de la choza, aquello era una mar completamente. Estábamos rodeados de agua por todo. Y yo le dije a mi compañero, Víctor, ¿tú sabes nadar? Dice, yo no sé nadar. Digo, pues tómate ahí y verás lo que hay ahí. Y cuando salió aquel hombre a la puerta de la choza, reculó para atrás, se sentó de culo y no tuvo nada que decir aquella noche. Total, nosotros salimos cuando ya desaguó el agua, salimos a las 3:30 de la mañana por el antiguo huerta de Guerrero, no sé si ustedes se acordarán, porque entonces no estaba Tarifa como estaba ahora. Aquello eran huertos y salimos por ahí. Al salir por la huerta de Guerrero, el coche del teniente coronel, la Fuente Martín y el capitán Moya, que estaban en aquel tiempo aquí. Entonces le dio la novedad a Cristóbal, que era jefe de pareja, y entonces el capitán Moya le dice, mi teniente coronel, esta es la última posta que quedaba todavía en la línea de servicio. Dice, pues nada, dejan ustedes el armamento en el cuartel, se van ustedes para su casa a ver si ha pasado alguna desgracia. Nosotros ajenos lo que había pasado aquí en el pueblo. Yo lo cuento aquella noche que yo estuve en la choza, no me cayó agua encima porque esa choza, no sé lo que tenían los juncos, que aquí nosotros no nos mojamos. Y gracias a la Virgen de Luz, aquí estoy contándolo, porque aquella noche nos podíamos haber ahogado sin... También la tercera posta estaba Alfonso Campos y el Quini. Eso no bajaron a la línea de servicio, eso se quedaron en el cortijo de Villoslada. Si pasan a la línea de servicio, quizás hubiera habido tragedia, pero se quedaron en el cortijo de Villoslada y ahí lo único que fueron que perdieron el armamento y tuvieron que ir al otro día a buscar la playa. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues antes de finalizar este acto, queremos dar las gracias a Teletarifa y a los técnicos de cultura que tanto nos han ayudado, ofreciéndonos fotos, periódicos y todo tipo de información. Como podéis comprobar ahora, se han quedado muchas historias sin contar. Las que vosotros tenéis todavía aquí, que ya no hay tiempo de contarlas, y la de tantas personas como me paran para decirme las vivencias que tuvieron en la casa que vivían y querer contarme todo. Con lo cual, creo que se merece un estudio más profundo y dar difusión, digamos, a todas estas historias que ocurrieron el 13 de enero de 1970. No solo de las personas de Tarifa, sino también de la campiña, donde hubo mucho, la tromba de agua no hubo, pero estuvieron muy afectados por la intensa lluvia. El reunirnos hoy aquí no es para conmemorar un hecho tan negativo como es la riada, sino para tener un reconocimiento público hacia todas las personas que vivieron tan trágicos momentos, a todos los que el día 13 de enero padecieron personalmente el empuje de la tromba de agua y a todos los que con su ayuda hicieron posible que Tarifa en los días siguientes volviera a la normalidad. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de este acto. Creo que habéis escrito una página en la historia reciente de Tarifa, una página llena de valentía y de coraje que demostrasteis el día 13 de enero y de solidaridad, de ayuda y de hermanamiento en los días siguientes, haciendo honor un poco al lema de Tarifa la Guerrera, como ya en el siglo XVII le puso Alonso Fernández de Portillo. Así que para todos vosotros y vosotras va nuestro más cariñoso reconocimiento y nuestro aplauso. Buenas noches.